Estamos enfrentando en Estados Unidos un socialismo carnívoro de verdad. Y eso es algo que también hay que enfatizar Ujú. correctamente, porque ya ni siquiera va únicamente lo que históricamente eran las diferencias entre republicanos y demócratas. Ellos te van a hablar de Dinamarca, de Noruega, del modelo de Escandinavia, de los países nórdicos, bueno, en Estados Unidos necesitamos un poco de estado de bienestar. No, 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 no. Miren sus propuestas. ¿Qué es lo que puede motivar a estos jóvenes a enamorarse o votar por sistemas que difícilmente conocen, que además no han vivido en carne propia? ¿Tú crees que es una cuestión de falta de comunicación, incultura, o que se vive muy bien hablando de un socialismo desde la comodidad del lujo capitalista? Son varios elementos. En un punto está el adoctrinamiento. Por supuesto que los jóvenes han sido sometidos al adoctrinamiento en este país, casi a una subversión ideológica, como incluso exmiembros de la KGB decían y alertaban que los Estados Unidos podía ser una víctima de ello, de cómo potencias extranjeras podían utilizar las libertades de Estados Unidos en contra de su propia población, haciéndoles creer que su país es malvado y adoptando ideologías extremas que van incluso en contra de sus propios intereses. Cuando un joven hoy va a la escuela, incluso a una escuela primaria, una escuela secundaria, o cuando ya van a la universidad, están sometidos a un fuerte adoctrinamiento. Hoy en Harvard o en Columbia es más fácil encontrarse un profesor que admire a Karl Marx a uno que admire a Anne Smith o a Milton Friedman, y eso es una verdadera pena. En otro punto está la desmoralización. El sentimiento anti-Estados Unidos está más fuerte y más latente que nunca. ¿Y por qué esto es un elemento importante? Porque cuando uno va a la fundación y a la historia de Estados Unidos, esta ha sido la cuna del capitalismo. Un país donde el Estado no existe para darte todo y para resolverte la vida, sino que existe únicamente para proteger tus derechos individuales. Y esos derechos no es derecho a que te den cosas gratis, sino a que tú mismo te ganes la vida y con el sudor de tu frente puedas producir las cosas que necesites para incluso alcanzar tu propia felicidad, como dice la Declaración de Independencia. Y otro elemento importante es que incluso existe una frustración hacia el sistema actual, que por supuesto que tiene sus fallas, pero sus fallas vienen del intervencionismo y el estatismo, no del capitalismo, y el joven piensa, porque no tiene las herramientas intelectuales para hacer un análisis correcto, el joven piensa que es culpa del capitalismo, que los problemas que existen, que por cierto son muy pequeños comparados a los de otros países, incluso países europeos, es culpa del capitalismo, por lo tanto hay que desmontar ese sistema por completo. Y esa es la mayor amenaza que representa a los Estados Unidos en la actualidad. Jóvenes que están dispuestos a quemar la bandera de los Estados Unidos, a admirar a regímenes que ni siquiera ya existen, pero que su herencia está allí en la historia y en los libros, como por ejemplo la Unión Soviética o la China de Mao. Y esto no hay que subestimarlo. Hoy el influencer político más escuchado y visto por los jóvenes de izquierda, que es Hassan Piker, se viste como Mao y dice que es una de las figuras históricas más importantes y que él más admira. Estamos enfrentando en Estados Unidos un socialismo carnívoro de verdad. Y eso es algo que también hay que enfatizar Ujú. correctamente, porque ya ni siquiera va únicamente lo que históricamente eran las diferencias entre republicanos y demócratas. Ellos te van a hablar de Dinamarca, de Noruega, del modelo de Escandinavia, de los países nórdicos, bueno, en Estados Unidos necesitamos un poco de estado de bienestar. No, 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 no. Miren sus propuestas. Ellos hablan de la propiedad pública de los medios de producción, manifiesto comunista. Ellos hablan de abolir la policía, de abolir las prisiones. El DSA, este movimiento político, por ejemplo, que Mandani se forma en esta corriente, en este movimiento, en este partido, envía a sus afiliados cada año a Cuba para aprender del sistema. Ese es el reto que Estados Unidos está enfrentando y es un reto real, es un reto latente. El número de miembros ha pasado de 6.000 a 120.000 en menos de una década y tan solo este año han ganado ya más de 30 elecciones. Están tomando el Partido Demócrata, porque incluso aquellos que no se hagan llamar miembros del DSA se van a adaptar a ellos
porque es una necesidad política que van a tener para poder ganar elecciones. Totalmente. Entonces, es una realidad, una triste realidad, pero hay que enfrentarla. Totalmente. Y además, fíjate que ellos adaptan su plataforma a esa propia teoría del poder, donde yo decía que está en su mente dinamitar las instituciones. Ahora, Eric, la pregunta que aquí nos hacemos todos es, ¿realmente qué está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todas estas figuras? ¿Quién tiene esos oscuros intereses para cambiar la brújula de la cuna del capitalismo y empezar a sembrar esa peligrosa semilla que nos estaba comentando Franklin, que ya estamos empezando a ver cómo da sus frutos y cómo se extiende? ¿Quién son quienes están encargados de financiar y de sostener todo ese engranaje, todo ese ecosistema que de alguna forma amplifica ese mensaje? Porque ahí es quizá donde tenemos que tener la visión. ¿Y qué puede hacer este Partido Demócrata que muchos de las personas que lo componen están horrorizados viendo cómo esa denuncia que nosotros hacíamos hace algún tiempo, que decían que éramos exagerados, que eso no estaba pasando, que se limitaba a Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, ahora estamos viendo realmente los resultados sobre la mesa? Hay una economía, digamos así, financiada por grandes capitales de gente con intereses concretos en los Estados Unidos. George Soros tiene todo un brazo de financiación con la Open Society que no tiene que ver, o que para mí no está desmarcado de otros intereses que él tiene. Él es un especulador influyente, es un maestro en aprovechar crisis de Estado y generar su propio profiting a partir de provocar crisis política. Lo ha hecho toda su vida y esta es seguramente su jugada maestra. No la va a terminar él, la está intentando terminar Alex Soros, su hijo, pero la intención es siempre esa y él es el actor principal, digamos así, el financiador principal de los intentos por llevar la Agenda 2030, esa globalización quebrada que ha terminado por destruir Europa a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué tan exitoso va a ser? Pienso que puede comprar fiscales, pienso que puede pagar elecciones de jueces y algunas otras autoridades, alcaldes, pero es una jugada mayor la de la presidencia de los Estados Unidos, la del Congreso. No sé si le va a alcanzar, como decía hace rato, para matizar el verdadero problema de fondo, y es que los demócratas no solamente tienen que probar que no estamos peor que cuando ellos manejaban el país, sino que tienen que probar que alguna de las dos facciones en las cuales están partidos en esta paradoja de una guerra de Targaryens es mejor que la otra. ¿Quién? Los antiguos demócratas, los demócratas tradicionales y su corrupción. Pese a que los medios son liberales, hemos visto páginas y páginas estos 2 años de gobernadores demócratas en desfalcos, salpicados de manipulación, Minnesota, California, Illinois, donde pongas el dedo, Pritzker, Newsom, Walz, la pus de la corrupción salta. Hemos visto congresistas de Ilhan Omar, que un día nos muestra la baraja de 30 millones, al día siguiente que desaparece, a finalmente diputadas, congresistas que venden o que se apropian de 5 millones de fondos del COVID y se compran diamantes. Estamos viendo una corrupción campante, mientras al otro lado la alternativa demócrata es la posibilidad de ser Venezuela o de ser Nicaragua. Así que esos son los dilemas internos que, más allá de cuánto dinero de la dark web o del dark money recauden, van a, para mí, imposibilitar a los demócratas de realmente tener una chance más allá de lo que los medios de comunicación pintan. Yo sé que la industria de la opinión pública, los medios de comunicación, las encuestas, y lo mismo que durante 2024, nos quieren decir que los demócratas prácticamente la tienen ganada. Y yo, en términos de análisis realista, estructural, veo muy poco probable que este partido fracturado en dos pedazos, a cual más podrido que el otro, tenga realmente algo que ofrecerle, máxime si el tema va a ser economía. La conversación para mí sigue siendo el tema de si estamos peor que con Biden. La respuesta es no. Y finalmente, el último elemento, el encuadre político que el presidente Trump ha planteado, el encuadre sobre si este país debe seguir siendo este Estados Unidos, como decía Franklin, con todas sus deficiencias, que todos los países los tienen, o si debe convertirse en una Venezuela o en una Cuba. No creo que ahí ellos vayan a lograr el voto importante, Marian, que es el voto independiente, claro. Porque vamos a ser realistas, Trump ha galvanizado el voto conservador. Puede ganar, perder asientos en las cámaras este próximo noviembre, pero definitivamente los que queden van a ser MAGA, ya no más rinos. ¿Qué va a pasar con el Partido Demócrata? ¿Pueden ellos controlar la conversación sobre qué cosa ofrecerle al país? No lo creo.